Ok. El día de hoy vamos a continuar el ejercicio que hemos dejado pendiente. Entonces, vamos a pedir ahí un poco de ayuda para interpolar a quién. ¿A quién podemos pedir ayuda el día de hoy? Está la señorita Tania, ¿no? Tania Uchani, ¿está? Sí, que aquí estoy. Por favor, nos va a ayudar a interpolar, por favor, si no, nos vamos a complicar un poco acá. Ya. Bueno. Recordaremos que estábamos viendo un ejercicio de ya rectificación, que es lo último de esta parte. De una columna de rectificación. A ver, un poco nos sucederemos a lo anterior. Tenemos que hacer hincapié en algunas cosas, ¿no? ¿Qué tendríamos que decir? ¿Sí? Volvemos a hacer hincapié en lo siguiente. Hemos dicho que con una destilación cerrada o si quiere abierta, igual en ambos casos esto funciona, no se puede lograr una buena separación de los componentes, si recordamos, ¿sí? No podemos lograr separar los componentes de una forma adecuada. Si quisieran separar dos componentes como tal, y que por arriba tenga una buena pureza del componente más volátil y obviamente por abajo tenga una baja pureza, 96, 98% hemos dicho, vamos a tener que recurrir a una columna de rectificación. En esta columna va a haber una serie de platos, ¿no? De distinta forma, ¿no? Puede ser de borboteo, puede ser platos perforados. Y este tipo de platos lo que nos garantiza es que haya un íntimo contacto entre el líquido y el vapor. Ese íntimo contacto del líquido y vapor a través de los platos nos garantiza una buena separación. Hemos dicho que ahí está una columna de rectificación. La parte superior de la alimentación se llama zona de rectificación, la parte inferior zona de agotamiento. En esta columna se hacen dos balances en primera instancia. Un balance total, entradas es igual a salidas, F es igual a D más B, y un balance parcial, ¿no? A las entradas y salidas las acompañamos de sus fracciones molares, si recordamos. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de relación desde flujo, hace alusión entre el líquido que retorna y el vapor que sale de la columna de rectificación, ¿no? Ahí está, zona de rectificación, zona de agotamiento, ya hemos hablado un poco. Hemos deducido algunos balances muy habituales y hemos dicho que vamos a trabajar con dos rectas. La recta superior le vamos a llamar línea de operación de la zona de rectificación, ahí está. Y la parte inferior le vamos a llamar línea de operación de la zona de agotamiento. Entonces, bueno, ya estábamos en este problema, que recordamos, ¿no? Entonces, a ver, esta tabla, les recalco, lo tienen en los apuntes del anterior parcial. Hemos hecho esta tabla, lo hemos construido, si recuerdan. Lo hemos construido y usted tiene esta tabla. Vamos a usar ya en realidad esta tabla y el gráfico que usted ha hecho con los datos que le hemos proporcionado. ¿Está bien? Entonces, por si alguien no tuviera esta tabla en la mano, entonces lo pondremos acá en el chat de Teams. Ahí está, por si acaso, si alguien no lo tuviera a la mano eso, ¿no? Y bueno, hemos empezado a plantear este problema, si recuerdan, ¿no? Nos decía que entra una alimentación equimolar o equimolecular, si desean, 50-50 de heptano y octano, ¿sí? Entonces, la idea es que arriba, por el destilado, salga un producto con el 98% del destilado, ¿sí? Y por abajo salga un producto de colas con un bajo porcentaje de leptano, ¿no? En este caso decía 5%. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho para empezar a resolver este problema? Nos hemos dado una base de cálculo en primera instancia de 100 mol sobre hora. ¿Por qué sobre hora hemos dicho? Porque estas columnas operan de forma continua, entonces hay que darles unidad de tiempo, unidad de flujo, ¿no? Mol sobre tiempo.
¿Qué más? Hemos planteado el balance total de entradas es igual a salidas y posteriormente hemos planteado un balance parcial a cada uno de sus flujos de F, D y B. Lo hemos acompañado de sus fracciones molares, ¿no? Ahí estamos. Como nos hemos dado una base de cálculo, hemos tenido que resolver el sistema y hemos obtenido las dos corrientes, ¿no? La del destilado y la del producto de colas, ¿no? Por arriba salen 48,39, por abajo salen 51,61. De los 100 que ingresan, ahí está. Y bueno, hemos hecho aquí algún tratamiento algebraico, nos daban esta relación de reflujo, hemos hallado otras expresiones y hemos hallado, ¿no?, el vapor y el líquido que salen de allí, ¿no? Todo esto, ¿qué es? Esta recta que tenemos acá es una línea de operación de la zona de rectificación. Bien. Y bueno, hemos dicho que ¿cómo voy a hallar la cantidad L2? Con un simple balance, ¿no? La cantidad L2 aquí va a ser igual a la alimentación, porque la alimentación asumimos que es en estado líquido, no nos dice otra cosa el problema. Y el líquido va a empezar a descender a la zona de agotamiento, ¿no? L2, recuerden, es el líquido que está en la zona de agotamiento. Entonces va a ser F más L. ¿Qué es L? Es el líquido que está descendiendo de la zona de rectificación. Entonces, aquí hemos hecho este pequeño balance, hemos obtenido que esto vale 245,17. Luego hemos hablado del balance en la zona de agotamiento, si recuerdan. Hemos hecho un pequeño balance y hemos deducido esta línea de operación en la zona de agotamiento. Hasta ahí es donde hemos avanzado. Hasta ahí es donde hemos dejado este problema en la anterior clase. Y podemos ya continuar hoy para culminar el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué nos pedía el problema? A ver si nos retrocedemos un poco al inicio. ¿Qué nos pedía calcular? Dice, determine el número de platos teóricos y la posición del plato de alimentación. Vean, esto tenemos que ver. ¿Cuántos platos va a tener la columna para la separación? ¿Y en qué plato va a entrar la alimentación? Por ejemplo, si tenemos 10 platos, la alimentación puede entrar en el plato 1, 2, 3, en cualquiera de esos 10. Entonces tenemos que calcular eso. Vamos a calcular en un instante. Vamos a resolver esto por dos métodos. El primer método que vamos a ver, ahí vamos a recurrir más que todo a su experiencia en interpolación, es el método analítico, ¿sí? Entonces, haremos el método analítico. Acá, inciso A, método analítico, método de Sorelli-Lewis. ¿Sí? Método analítico, este método de Sorelli-Lewis. Ya, entonces, ¿qué vamos a asumir en este método analítico de Sorelli-Lewis en esencia? Vean, vamos a decir lo siguiente. Yo tengo mi alimentación, a ver, con una fracción molar de XF era 0,5, si recuerdan. Está entrando mi alimentación a mi columna de rectificación. Por aquí hemos dicho que sale vapor, aquí está un condensador, aquí está el líquido que se torna, aquí está el vapor que sale y una parte es el destilado. Recordamos, la fracción molar del destilado era 0,98 al 98%, que era la separación. Y, bueno, ¿qué hemos dicho? Esto lo hemos dividido en dos zonas, si recuerdan, ¿no? De la alimentación para arriba, lo hemos llamado zona de enriquecimiento. ¿Estamos bien? Pues ahí está. Zona de enriquecimiento. Listo. Creo que está con su micrófono encendido. Zona de enriquecimiento o rectificación. Y bueno, de la parte inferior del plato de la entrada, mejor dicho, esta zona la hemos llamado zona de agotamiento, si recordamos. A ver, esta parte la hemos llamado zona de agotamiento. Sí, eso ya no debería, pero ahí. Bueno, ¿y qué más hemos dicho? Hemos dicho lo siguiente.
este punto donde ingresa la alimentación para arriba está, ¿qué? Está subiendo o está descendiendo, si alguien desea, el líquido, por un lado, L, y está ascendiendo el vapor, que es B. ¿Sí? En esta zona de rectificación, L y B estoy usando, ¿recuerdan? En cambio, en la zona de agotamiento, ¿qué ocurre? El líquido que desciende ya no lo he llamado L. ¿Qué le hemos llamado? Le hemos llamado L2. Es muy importante diferenciar esto, por favor, para no tener problemas. Y esto va a ser B2, vapor en esta zona de agotamiento. ¿Sí? Vean, son distintas cantidades en la zona de rectificación y en la zona de agotamiento. Además hemos dicho una parte del líquido que sale por abajo de la columna de rectificación va al calderín. El calderín hierve esa parte del líquido y lo vuelve a transformar y lo vuelve a llevar al estado de vapor para que vuelva a ingresar e ir ascendiendo. Y una parte del líquido no va al calderín, simplemente va a ser nuestro producto de fondo. Ahí está con una cantidad que era del 5%. En fracción sería 0,05. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué hacemos en el método de Sorel y Lewis? Señorita Tania, ayúdeme por favor. ¿Qué composición va a tener el líquido que ingresa a la columna de rectificación? Esta L, que sale del condensador. ¿Cuánto va a ser su fracción molar? Es la misma que el del destilado, 0,98. ¿Y este vapor cuánto tendrá entonces? ¿Cuánto será su composición? ¿Qué opinaría? ¿Qué me diría? ¿Cuánto cree que es este vapor? Su composición. Y G sería la diferencia, 100 menos el 0,98. La diferencia. A ver, en realidad, vean, este condensador es total, ¿sí? No es como lo que hemos visto en la condensación parcial, ¿no? ¿Recuerdan? En condensación parcial, una parte, ¿recuerdan? Vapor. Cuando era una condensación parcial, una parte se quedaba como vapor y otra se quedaba como líquido. Entonces acá tenía una fracción molar 1, y esta tenía otra fracción y esta tenía otra fracción. ¿Por qué? Porque el condensador era parcial. O sea, una parte nomás lo condensaba. Como este condensador es total, porque todo el vapor lo transforma a líquido, y solamente aquí estoy dividiendo la corriente, ¿qué es lo que asumimos? A ver, veamos esto para que tengan la idea. Miremos, asumimos que la composición de B, que la composición del vapor, procedente del plato 1, procedente del plato 1, ahí está. ¿A qué me refiero con plato 1? ¿Recuerdan? Si yo quiero empezar a contar los platos, puedo empezar, lo habitual es empezar a contar de acá arriba, ¿no? Plato 1. De aquí está saliendo el vapor, ¿no? Hacia arriba. 1, 2, todos puedo seguir contando, ¿no? Entonces voy a asumir que el vapor que viene de acá, ¿sí? Es lo habitual en este método. Asumimos que la composición procedente del vapor del plato 1 es la misma que la del destilado. Es la misma que la del destilado. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo acá? La composición de este vapor. ¿Cómo se denota la composición de un vapor, señorita? ¿X o Y? Y. Y. Entonces, aquí, ¿cuánto va a ser esto? 0,98. Vean, este es un condensador total de ese cálculo. Si es total, entonces aquí no va a haber ni enriquecimiento ni nada de eso, ¿no? Recuerden que en un condensador total solamente estoy llevando al estado líquido. Entonces va a seguir siendo 0,98, ¿no? Es el líquido que lo deriven a la columna de rectificación y el líquido que salga como producto, ¿no?
Entonces, ¿qué estamos diciendo para fines de cálculo? Que el vapor de este plato, del plato 1, tiene la misma composición que el de la parte superior. ¿Qué estaríamos diciendo? Vean, estaría diciendo que la composición del plato 1, la composición del vapor, y es, recuerden, composición de vapor del plato 1, es igual a la misma composición que del destilado. ¿Esto cuánto vale? 0.98. Esto es lo primero que debemos hacer para este método, ¿no? Tomar en cuenta esta aproximación, que es bastante buena. Entonces, vean, ¿qué es lo que tengo que hacer en realidad? Pues, en realidad, en este método, tengo que hacer lo siguiente. Voy a tener distintos platos, ¿no? Por ejemplo, en el plato 1, voy a tener el plato 1, el 2, y voy a seguir esto de forma secuencial. ¿Qué voy a hacer? Del plato 1 yo tengo que ver que su composición del vapor en ese plato, y también tengo que ver la composición del plato 1, la composición del líquido y del vapor en el plato 1. Luego, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que pasar al siguiente plato, plato número 2. Cada plato tiene una distinta composición, ¿no? Por ejemplo, si nos pasamos al plato número 2, ¿qué voy a tener? Voy a tener una composición de vapor y otra composición de líquido. Entonces, de cada uno de los platos de esta columna tengo que dar estas cantidades, ¿sí? Para empezar voy a hacer esta aproximación. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿De dónde voy a hallar X1? Dirá alguien, ¿no? Ya tengo la composición del vapor en el plato 1. ¿De dónde voy a hallar la composición del líquido en el plato 1? Tengo que recurrir a las tablas. Entonces, ¿qué voy a hacer con las tablas que les he dado? Tendríamos que interpolar. ¿Recuerdan? Como hemos estado interpolando alguna vez cuando teníamos la variable y. ¿Sí? Interpolando, señorita, ¿cuánto cree que le dé esto? Y. ¿Dónde estaríamos? Ya nos hemos dicho que es 0.98, ¿no? ¿Entre qué valores debería interpolar? Entre 1 y 0.96, ¿no? Ahí está 0.98 para ella, ¿no? Entonces, interpolamos y vamos a obtener el valor de X. ¿Cuánto haya eso, señorita? ¿Nos puede ayudar, por favor? Sí, un momento, por favor. Ok. Si alguien lo tiene, me dicta nomás, porque si no, pues tal vez nos retrasemos un poco y no alcancemos, ¿no? Si no alcanzamos a acabar esto, antes ya la tarea va a ser para usted, ¿no? Entonces, estamos ahí. A mí me salió 0,9573. Ya, a ver, haremos caso a esto. Sí, está bien. Eso sí. Ya. Muy bien, ya, está muy bien. Entonces, de tablas, interpolando, pongamos, ¿no? Explicaremos esto a detalle en estos pasos iniciales. X1 sale, ¿cuánto me dicen? 0.90. 9573, sí. 73, ahí está, ¿no? X1. Listo. Ahora vean, una vez que usted hace este paso, ya solamente va a usar las ecuaciones de las rectas que tenemos acá. ¿A qué me refiero? Estoy en la parte superior. En la parte superior, que se denomina zona de rectificación. Entonces, ¿qué hemos dicho? Diremos, para el plato 2, para el siguiente plato, para el plato número 2, voy a usar la línea de operación de la zona de rectificación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hemos deducido esa línea, ¿no? Teníamos la ecuación de una recta. ¿Dónde estaba? Ahí está, ¿no? Vean. Yn más 1 es igual a 0,75 de xn más 0,245. A ver. Vean. Y de sub n más 1 es igual a 0,75 de xn más 0,245, si no me equivoco. A ver. Nos revisaremos por si acaso para no tener ahí ningún inconveniente, porque de eso va a depender todos los cálculos de esta primera parte, ¿no? 0,75 más 0,245. Ya, aquí está. Bueno, alguien dirá que en el balance muchas veces se confunden, incluso en las demostraciones, ¿no? ¿Por qué está este subíndice? A algunos incluso les parece un poco molesto, pero ¿a qué nos referimos? Vean, si yo quiero hallar el plato número 2, para el plato número 2, ¿cuánto valdría n en este plato? Va a valer 1, vean. Si vale 1, ¿cómo quedaría la ecuación de la recta, señorita Tania? ¿Qué subíndice tendría? Y.
Y sub 2. Sí, ¿no? Como n vale 1, 1 más 1, 2. Ahí está la composición en el plato 2, ¿no? Es igual a 0,75. ¿Y x qué subíndice tendría, señorita? 1 y. X sub 1, ¿no? Más 0,245. ¿Está bien? Entonces, vean, por favor. A ver. Vean esta parte. Es importante, ¿no? Veremos la otra para que no se sobrecargue mucho. No tengamos problemas. Ya, ahí está. ¿Vean? Entonces, a esto se refiere estos subíndices, ¿no? Para hallar la composición de vapor de un plato superior, del siguiente plato, si quieren, necesito la composición del líquido del plato anterior. ¿Tenemos X1? Sí, tenemos X1. Lo hemos hallado hace un instante interpolando. ¿Recordamos? Hemos hallado este X1. Entonces, esta X1, ¿cuánto valía, señorita? Me recuerdo, 0,95, ¿era? Sí, 95,73. 73, ¿no? Entonces reemplazamos acá y ya voy a tener la composición en el plato 2 de la fase vapor. ¿Cuánto sería esto, señorita? A ver, ayúdenos. En G me sale 0,9629. 96,29. Listo. ¿Cómo hallo X2 otra vez? Esto es muy mecánico. Tengo que ir a la tabla y tengo que interpolar. A ver, ¿alguien me puede dictar cuánto me sale X2? 0,9299. 92,99. Oh, muy bien, gracias. Ahí estamos, ¿no? Listo, ya tenemos en el plato 2 la composición del líquido y del vapor. Seguimos. ¿A qué plato vamos a ir ahora? Plato número 3. Entonces, en el plato 3, n va a valer 2, ¿no? Si desean, hace un instante n valía 1, ¿no? Si n vale 2, 2 más 1, 3. Y sub 3 voy a tener aquí. ¿Sí o no? Entonces, vean que voy a tener acá. Y sub 3 es igual a 0,75 de x sub n, de x2 más 0,245. Entonces, no creo que haya mucho problema acá. De acá x2 reemplazo acá. Y ya tendríamos la composición del vapor en el plato 3. ¿Cuánto me da esto, por favor? En 0,9425. 0,9425. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esta composición del vapor? Tengo que interpolar. ¿Alguien tendrá la interpolación? Interpolando, solamente es manejar la tabla, ¿no? X3. 0,8819. 0,8819. Ah, ya, muy bien. Ahí estamos. Aquí vamos a poner plato número 4. Ven, esto es muy secuencial. Así que tendríamos acá. Y4 va a ser igual a 0,75 de la fracción molar del líquido del plato anterior. X3 más 0,245. ¿Sí? ¿Se nota? ¿Ven? Siempre voy subiendo de una unidad Y, ¿no? Los subíndices, ¿no? Reemplazo la composición que he hallado en el anterior plato y voy a tener Y4. ¿Cuánto sería Y4? ¿Alguien tiene el valor? 0,9064. 0,9064. Ya, ahí está. Listo. Entonces, interpolando, ¿cuánto valdría la composición de líquido de ese plato? 0,8148. 48. Listo. Entonces, seguimos, continuamos, ¿no? Ya tenemos el plato 4, vamos al plato número 5. Cada plato, les recalco, tiene una distinta composición en líquido y vapor. Ahí está, por eso le llamamos enriquecimiento y agotamiento. ¿A qué se debe este cambio de composición o fracción molar?
a los platos, ¿no? Los platos están logrando que a medida que vayan ascendiendo el líquido y el vapor, a través de ellos vayan cambiando las composiciones, ¿no? Y5 sería 0.75 de x4 más 0.245. ¿Cuánto nos daría esto? 0.8561. 65,61. Listo, interpolando, ¿cuánto sale x5? 0,7308. 0,8. Listo. Plato 5, ¿no? Hay que seguir acá un poco más. Y a tener entonces, tenemos más. A ver. Acá. Ya. Continuaremos ahora sí. Vayamos con el plato número 6. Plato número 6. Es que tengo en el plato 6. Y sub 6 es 0.75 de x5 más 0.245. ¿Cuánto nos da y6? ¿Alguien lo tiene, por favor? 0,7931. 79,39. ¿Me dicen? ¿Está bien? 31. Ah, 31. Ok. Ya. Entonces, con estos datos hay que ir a la tabla, ¿no? Interpolando, ¿cuánto nos dará esto? ¿Cuánto nos dará x6? 0,6365. 63,75. ¿Está bien? ¿Sí? 65, no 75. Ah, ya. Está bien, está bien. Ahí, gracias. Si no, nos vamos a caer un problema. Recuerden, si en alguno de acá se hubieran equivocado, todo esto van a tener que recalcular. ¿Ven? Eso tal vez es complicado. Mejor si nos equivocamos, acá decirlo antes. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener ahora? Ya tenemos plato 6. Aquí lo haremos para que no se congele mucho, para que no se cuele. Si quieren, plato 7. Plato 7. Y sub 7 era, ¿cuánto sería? 0.75 era, ¿no? De x6 más 0.245. x6 ya lo tenemos, ¿no? 0,6365 me han dicho. ¿Cuánto nos da esto? Y sub 7. ¿Alguien lo tiene? 0,7224. 72,24. Muy bien. Interpolando, ¿cuánto nos daría x7? 0,5435. Ahí estamos. Plato número 8. Ahora vean, alguien dirá, ¿hasta cuándo voy a hacer esto? ¿No? Ya cansa, dirán alguien. O es infinito, alguien dirá. En realidad, ¿hasta cuándo van a hacer esto? ¿Hasta cuándo voy a usar esta ecuación de la recta de la línea de operación de la zona de rectificación? Toda esta ecuación, recuerden, es válida de dónde a dónde. Desde la alimentación para arriba. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento en el cual usted tiene que cambiar de recta porque tiene otra recta en esta zona de agotamiento que hemos deducido en la anterior clase. ¿Hasta cuándo va a hacer sus iteraciones? Va a estar calculando esto hasta que la composición del líquido que usted calcule sea menor a 0,5 a la composición de la alimentación. ¿Sí? En este caso, vean, ¿hasta qué valor hemos llegado? Esto, señorita, ¿quién está ayudando? Señorita Tania, ¿es menor a 0,5? ¿O todavía? Inge se está pasando por decimal. 0,5. Ya, pero es menor, la idea ¿es menor o no? No, Inge no es menor. Entonces, si no es menor, hay que seguir, Ricardo, ¿no? A ver, acá.
Entonces, seguimos. Y8 aquí sería igual. 0.75 de X7 más 0.245. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 0, 65.26. 0,6520. ya. Interpolando, ¿cuánto nos da esta composición? 0, debería ser ya mucho menor este valor, ¿no? Bueno, no mucho menor, pero debería ser menor este valor si deseamos. A ver, ¿cuánto es? Inge sería menor porque en la tabla está entre 0,4 el intervalo Inge. Y va a Ya, salir 0,4. ya está bien, pero hay que calcularlo en realidad esta parte, ¿sí? A ver, díctenme, ¿cuánto nos da? Nos va a servir esto para pasar a la otra recta. ¿Cuánto nos da X8? Ya lo tienen, 0,40 y cuánto. Interpolando. ¿Alguien ya ha interpolado, tal vez? ¿Cuánto nos da X8 con esta Y? Tania, ¿tú ya has interpolado? Sí, Inge, un momento, por favor. Ok, a ver. Inge sale 0,3499. 34,99. Sí, a ver. Hay mucha... A ver, alguien otra vez se calcule. Medio... Es una disminución muy drástica, pero a ver, es válida, ¿no? ¿Cuánto? 0,34. 90 y cuánto me decían, a ver, pueden verificar esto. A 0,4 tal vez podría. No, Inge, no sale eso, perdón, Inge, es que con otro número. Ya, seguramente ahí. Tal. Inge, a mí me sale 0,4639. Ya, ¿Podrían verificar? Sí, Inge, está bien. ya. 0,46. Vean, decía, ¿hasta cuándo van a interpolar acá? ¿Cuándo van a usar la línea de operación de la zona de rectificación? Diremos, como X, de la composición del plato 8 es menor a la composición de la alimentación. Si alguien quiere, 0,4639 es menor a ¿cuánto? Es menor a 0,5. Hasta ahí tendrían que usar la línea de operación de la zona de rectificación. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Qué más? ¿Qué están calculando? Ahora, cuando ocurre esto, cuando usted logra esto, ¿qué puede decir? Cuando ocurre esta desigualdad se cumple, puede decir que la alimentación, que le hemos llamado F, ¿recuerdan? La alimentación ingresa en el plato donde se cumple esta condición, ¿no? En el plato, en este caso, ¿en qué plato va a entrar? En el plato número 8. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, esto, digamos que, ¿qué tal si hubiéramos tenido lo siguiente, ¿no? Que tiene usted una alimentación que entra con una fracción molar de 0,7. Señorita Tania, si hubiéramos tenido esto, ¿en qué plato hubiera entrado su alimentación? ¿Dónde hubiéramos detenido nuestros cálculos? A ver, ¿en qué plato? Inge, en el plato 6. En el plato 6, ¿no? ¿Por qué? Porque en acá se verifica que la fracción de líquido es menor a 0,7. ¿Sí?
Entonces, mucho depende de la fracción molar de la alimentación, ese cálculo, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, tenemos que detener nuestros cálculos. A veces puede ocurrir eso muy prematuramente o a veces puede ocurrir luego de bastantes cálculos, ¿no? Entonces, eso ya depende de las condiciones, ¿no? Entonces, obviamente esto hubiera influido en todos nuestros cálculos, ¿no? Entonces, es un ejemplo nada más, así, a grosso modo. Porque esta composición hubiera influido en el balance global y el balance global hubiera interferido en estas ecuaciones, ¿no? Pero es un ejemplo nomás, ¿no? Si la alimentación hubiera entrado con una fracción molar de 0,7, tendría que detenerme cuando hay esa composición de líquido menor a 0,7. Aquí no, todavía no es menor, ¿no? En acá. Me han dicho, en el plato 6 entra la alimentación. Ingresa en el plato 6, me han dicho. Ingresa en el plato 6 la alimentación. Entonces, de esa forma pueden calcular en qué plato ingresa su alimentación, ¿sí? Ahora vean, en este caso estamos diciendo que ingresa en el plato 8. En general, ¿qué podríamos decir? Vamos a interpolar, usaremos, si quieren, usaremos la ecuación de la línea de operación de la zona de rectificación hasta que, forma general, ¿qué podríamos decir? Hasta que la composición del líquido de un determinado plato, de un plato N, sea menor a la composición de la alimentación, ¿sí? Entonces, esto vamos a decir en forma general, y este plato va a dar el subíndice de X, me va a dar el plato donde ingresa la alimentación, ¿sí? Entonces, hasta ahí nada más, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Vean, ya sabemos que en el plato 8 ingresa la alimentación, nos volveremos a ver nuestra gráfica que hemos planteado, y vean, si es este plato donde ingresa la alimentación, vean, ahí está. Acá estamos diciendo, en este plato está entrando, este es el plato número 8. ¿Vean? De la alimentación para abajo, cuidado, sigue usando esta ecuación de la recta, ¿no? Esto ya no es válido. De la alimentación para abajo, ya debería usar la recta que hemos deducido para la zona de agotamiento. ¿Sí? Entonces, pondremos eso, ¿no? Acá pondremos, ¿no? A partir del plato 8, en este caso, a partir del plato número 8, coma, la zona es de agotamiento, le hemos llamado, ¿se recuerda? La zona es de agotamiento. Entonces, ¿qué debería usar? La ecuación que hemos deducido para la zona de agotamiento, ¿no? Línea de operación de la zona de agotamiento. Entonces, nos retrocederemos un poco más a lo que hemos hecho en la anterior clase. ¿Qué hemos dicho en la anterior clase? Ahí está, la línea de operación de la zona de agotamiento. Hemos deducido esto, ¿no? Vean, y sub m más 1 es igual a 1,2666. Y ven, acá es menos, por si acaso, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Menos 0,01332. 0,01332. Ya. ¿Dónde estaríamos? Estaríamos por acá, ¿no? Es igual a 1,2666 de xm menos 0,01332. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos deducido en la anterior clase. Entonces, ¿qué plato tocaría ahora analizar? Ya hemos calculado hasta el plato 8. ¿Qué plato viene en forma secuencial? Debería venir el plato número 9. Entonces, para el plato 9, como ya está abajo de la zona de alimentación, entonces ya estamos en la zona de agotamiento. ¿Qué diríamos acá? M, si quieren, aquí valdría 8. Entonces, ¿qué voy a tener? Y sub 9, 8 más 1, 9 es igual a 1,2666 de xm, x8, menos 0,01332. ¿Sí? Entonces, por eso es importante calcular esta x8, decía, ¿no? Porque esta nos va
va a ser de puente para pasar de la zona de rectificación a la zona de agotamiento. Esta X8, ¿cuánto valía? Nos han dictado que valía 0.4639, ¿no? Entonces acá, esto vale 0.4639. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería este Y9? ¿Alguien me podría dictar tal vez? Nos falta todavía, por favor, si nos pueden dictar, sería interesante para que no tengan mucha tarea acá, ¿no? ¿Cuánto nos da Y9? 0,5743. 743, ya. Entonces, interpolando X9, ¿cuánto da? La misma tabla vamos a, ¿no? Y no hay mucho problema. La tabla es la misma, no importa en qué zona estemos. Las rectas más cambian, ¿no? En la zona de agotamiento y rectificación. La tabla seguimos usando la misma. ¿Cuánto sale X9? 0, debe ser menor a 0,46, ¿no? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuántos hallamos, por favor? Si no, nos vamos a retrasar. A ver. Tania, ¿ya estamos? ¿Cuánto hallamos acá? Tania, sigue Tania. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿alguien, alguno de ustedes ya tiene esta interpolación? Si no, vamos a echar, les recalco. ¿Cuánto nos da X9? Sí, Inge, me sale 0,3853. 38,53. Listo. Seguimos. Plato número 10. De similar forma, ¿no? Como lo que hemos visto hace un instante, ¿no? Y10 va a ser 1,2666 de X9 por X9, podemos llamar aquí, ¿no? De X9 menos 0.01332. ¿Cuánto sería Y10, por favor? Está X9 del anterior plato. ¿Cuánto sería esto? Y10 es 0,4747. Ya, X10, ¿alguien tiene interpolado? Si no, nos vamos a tardar más. Ya tendrían que computar ustedes, si no. X10, ¿cuánto sale? Inge 0,2972. 29,72. Ya, gracias. Pasaremos al plato número 11. ¿Hasta cuándo ahora van a hacer esto? Alguien dirá, ¿no? Ya. ¿Hasta cuándo? ¿Vean? Todo depende de las condiciones que les demos en el problema. Vean, si vemos la gráfica, hace un instante hemos dicho que vamos a hacer esto, vamos a la zona de rectificación hasta que la composición del líquido sea menor a 0,5. Ahora estamos en la zona de agotamiento, ¿no? Tenemos una recta acá. ¿Hasta cuándo voy a hacer voy a seguir pasando de plato en plato? Hasta que la composición del líquido sea menor a lo que voy a tener en mi producto de fondo. ¿Cuánto es la composición ahí? 0,05. Entonces tengo que llegar a
una composición menor a 0,05 al 5%, ¿vean? Es por eso nos tenemos que apurar, si no se va a hacer bastante largo esto, ¿no? A ver, en el plato 11, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En el plato número 11, ¿qué vamos a decir? Diríamos Y11 es igual a 1.2666 de X10 menos 0.01332. ¿Cuánto nos da Y11, por favor? 0,3631. 36, 31. ¿Cuánto nos da X11? Y 0,2109. 0.2109. Ya. Listo. Todavía no es menor a 0,5, a 0,05. Tengo que seguir. De esto depende la cantidad de platos que va a tener su columna de ese cálculo, ¿no? Si hubiera querido una mayor separación, entonces, vean, más platos hubiéramos estado calculando acá. Más de los que tenemos por el momento. ¿Bien? Entonces, pues les comentaba que la separación depende de la cantidad de platos que tiene su columna. ¿Cuánto les da Y12? Si hacemos la misma hermenéutica. 0,2538. 0,2538. ¿Está bien? Sí. Ya. 2538. ¿Y cuánto nos daría X12? 12. Interpolando. ¿Qué me diría? Y es 0,1374. 1374. ¿Vean? Sigue bajando. A medida que va bajando, vean, la composición de líquido y vapor va descendiendo en cada uno de los platos. ¿Qué nos tocaría? Plato número 13, ¿no? ¿Cuánto nos sale ya? De forma directa, ¿no? ¿Cuánto les sale Y en el plato 13? 0,1607. ¿Cero cuánto, perdón? 1607. 0,7. Gracias. ¿Cuánto nos sale en X del plato 3 interpolando? 0, X13, ¿cuánto nos da? Tal vez ya es menor a 0,05. 0,0828. 8,28, vean. Ah, todavía no es menor a 0,05, vean. Entonces hay que un plato más, seguramente en el siguiente ya se va a detener, ¿no? Plato número 14. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? A ver, plato. Ya. ¿Cuánto nos daría Y en el plato 14? Debería disminuir supuestamente, ¿no? 0, 0916. ya. Y X del plato 14, ¿cuánto nos da? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cuánto nos da esto? A
Debería ser menor a 0,08, ¿no? Tendríamos que ver cuánto nos da. ¿Cuánto nos da interpolando, por favor? ¿Cuánto nos da? Por favor, nos falta todavía el otro método. Si no, los dejaría como tarea para ustedes, muchachos. Y que a mí me sale 0,0414. Ya, listo. Entonces, ¿qué diríamos acá? Vean, ya la composición del líquido es menor a 0,05. Hasta ahí acabaría sus cálculos de las iteraciones. Diríamos, acá abajo lo continuaremos. Como la composición del líquido del plato 14 es menor a la composición del líquido del producto de colas de XB, ¿recuerdan? Esto es 0,0414, me dijo la señorita. Sí, ¿no? 0,414 es menor a 0,05. Hasta ahí acaba sus iteraciones. ¿Qué podrían decir? Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? La columna tiene ¿cuántos platos? Tiene que tener ¿cuántos platos? Tiene que tener 14, porque en el plato 14 se cumple esta desigualdad, ¿no? La columna debe tener 14 platos. Listo. ¿Qué más deberíamos decir? La alimentación, hemos calculado esto, entra en el plato, ingresa en qué plato? Ingresa en el plato número era, acá era 7, en el plato 8 era, ¿no? Ya. Listo, eso podrían decir, plato número 8. ¿Qué más podrían decir de esto, por favor? Entonces, cuando graficamos la columna, ahí está, X de F, ¿qué tendríamos que contar en esta columna? Hemos dicho que va a tener 14 platos. Aquí, ¿cuántos platos voy a graficar? ¿No? Aquí podemos graficar, ¿no? Todo lo otro aquí. ¿Sí? Pero aquí, ¿cuántos platos vamos a graficar? Aquí solamente vamos a graficar, por este caso, 13 platos. Ahora alguien me dirá, ¿por qué? Si son 14. Porque, como les había comentado, el calderín cuenta como un plato. El calderín cuenta como un plato. Como un plato teórico, si desean, ¿no? Entonces, otra vez, el calderín cuenta como un plato. Entonces, dentro de la columna, ¿cuántos platos voy a graficar? Solamente 13, porque 13 más este 1 me van a dar los 14. 13 más el calderín, si alguien desea, nos van a dar nuestros 14 platos que hemos calculado. Listo, entonces vean, si alguien quisiera mayor grado de separación, que si alguien dirá, no, 5% me parece mucho, yo creo que salga 1% nada más por abajo, entonces vean, ¿qué tendrían que ser? Tendrían que seguir extendiendo su columna, ¿sí o no? Ya no va a ser 14, va a ser 15 o 16. O si alguien dice, por abajo sale el 90, por arriba salía ¿cuánto? Salía el 98%, si recuerdan, ¿no? Por acá. A ver, hacemos acá, por acá sería el 98%. Alguien diría, no, yo quiero al 99.99%. Ya, diríamos, ¿no? Se puede, se puede. Hemos dicho que, ¿qué tendrían que ser? Tendrían que partir de ese dato, ¿no? La cantidad de platos se va a extender. Y recuerden que mientras más platos tenga su columna, como les he comentado, su costo de operación es más alto. Por ende, su producto tiene que ser más caro. Entonces, si quiere solamente producir, qué sé yo, alcohol, les decía, ¿no? Como desinfectante, entonces, ¿para qué va a elevar tanto su pureza, ¿no? Aunque llegue a 70% válido, ¿no? El alcohol caimán, 96%. Entonces, todo depende del producto que quiere y la pureza que quiere obtener. Entonces, puede hacer todo esto una y otra vez. Entonces, este es un método analítico de ese cálculo, ¿no? Algunos decían, ¿por qué no hacemos un método analítico de resolución de ecuaciones, todo eso?
porque los métodos gráficos no les gustan. Una opción sería este, método de Sorel y Lewis. Vayamos al otro método. Vean, ¿dónde está la pregunta en cuestión? Acá está, ¿no? El otro método, que si desea usted resolver este problema, es un método gráfico. Para eso ya, como usted tiene su gráfica a la mano, vamos a usarla ahora. Dice por el método McCabe-Thiele, ¿no? McCabe, ya, eso ya depende de cómo usted pronuncie, pero ahí está. Este es un método gráfico, ¿no? Ahí está. Entonces, pasaremos ese método y vamos a ver cuál de los dos les parece más adecuado. A ver, hasta acá hemos hecho, ¿no? Continuaremos, sigue. Continuaremos, sigue el enunciado. Veamos qué hallamos. A ver. Ya, acá empezaremos en otra hoja, ¿no? Inciso B, método gráfico. McCabe-Thiele, ¿no? Inciso B, método McCabe-Thiele. Ya. Es un método gráfico, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este método? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? En este método debemos graficar las dos rectas, ¿sí? Las dos rectas que hemos deducido. ¿Recuerdan cuál era la línea de operación en la zona de rectificación y la línea de operación en la zona de agotamiento? Son dos rectas. Vamos a graficar esas dos rectas en el diagrama de equilibrio de la mezcla a separar. De la mezcla a separar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué opciones tenemos para graficar dos rectas? Vean, a ver, volveré a copiar las dos rectas que hemos deducido. Hemos deducido la siguiente, ¿no? Hemos dicho la línea de operación de la zona de rectificación. Teníamos que y n más 1 igual a qué. A ver eso. Ya. ¿Cuánto hemos deducido? Estamos por acá, ¿no? 0,75 era, ¿no? De x sub n más 0,245. 0,75 de xn más 0,245. Esta es la línea de operación de la zona de rectificación. Es una recta, hemos dicho, ¿no? En pocas palabras. También teníamos una línea de operación de la zona de agotamiento. Aquí teníamos y m más 1, ¿no? Para diferenciar de esto, vamos a esos subíndices incluso. ¿Cuál era la ecuación? Era 1,2666 menos 0,01332. 1,2666 de xm menos 0,01332. En esencia son dos rectas. A ver, señorita Guara, ¿cómo grafica dos rectas? ¿Cuál cree que sea la mejor forma de graficar esto en su diagrama? Colocándose puntos, Inge. Sí, ¿no? Una opción es que usted se coloque distintos puntos, ¿no? Entonces, vean, eso ya depende, ¿no? Si quieren usar transportador, pueden medir el ángulo, si quieren la pendiente, qué sé yo. Eso ya lo dejo a su criterio, les recargo en saber. Una opción que tal vez no hemos visto mucho es dándonos dos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la línea de operación de la zona de rectificación, nos podemos dar dos puntos, ¿no? Acá, ¿qué podemos tener? Podemos tener xn se llama esto, ¿no? Y yn más 1. Por ejemplo, haga la siguiente prueba. A ver, por ejemplo, para xn igual a 0,98, ¿cuánto vale yn más 1? ¿Alguien me puede decir? A ver, señor Tawara, ayúdeme por favor. ¿Cuánto me da acá? Y es n más 1, sí. A xn le pongo 0,98 como valor para tantear. ¿Cuánto nos da?
Inge, me sale 0,98. Ah, muy bien, ¿eso es válido? Claro que sí. En un instante vamos a ver por qué. ¿Ya? ¿Qué otro valor se daría, señorita, para hacer la prueba? ¿Se daría el valor de 5? 0,5 tal vez, Inge. Ya, 0,5. Cuídate de estos valores 5. Nos recuerden que su gráfica, ¿de dónde a dónde está? Está desde 1 hasta 1. ¿No? Si se da 5, entonces, ¿cómo va a graficar esto? ¿No? En la gráfica. Eso tomen en cuenta, ¿no? Entonces, como dice la señorita, ya puede ser 0,5, qué sé yo, ¿no? Entonces, nos daremos un valor 0, a ver, 0,6 diremos. A ver, ¿cuánto le da para 0,6, señorita? En un instante van a ver por qué me estoy dando un valor un poco mayor a 0,5. ¿Cuánto nos da? 0,695. 695. Listo. Ya está. Con 2 puntos puedo graficar esta recta. Ya, listo, ya. Hasta aquí estaría bien. Ahora voy a hacer lo mismo para la línea de operación de la zona de agotamiento. ¿Sí? Entonces, acá diferenciamos esto aquí. Para la línea de operación de la zona de agotamiento, igual me doy 2 puntos. Aquí voy a tener el punto XM, X sub M. Ahí está, X sub M. Y acá voy a tener Y sub M más 1. Por ejemplo, des este valor para X sub M, señorita. A ver, 0,05. ¿Cuánto le da Y sub M más 1? 0,05001. Sale lo mismo. En un instante vamos a ver por qué, ¿no? En algunos textos les dicen, ¿no? Des este punto en X y Y. Repita esta composición. Que era el 98%, era la composición del producto de cabeza, ¿recuerdan? Al 98%. Y el 5% era la composición de abajo. Entonces, en algunos textos dice, des este punto. X sub D, X sub D. Entonces, depende mucho del texto que consulten, ¿no? Pero en esencia esto es válido. No hay mucho problema. No es tan necesario seguir esos pasos. Nos daremos otro valor menor a 0,5, qué sé yo. A ver. 0,3, señorita. Para 0,3, ¿cuánto nos da Y sub M más 1? 0,3667. 0,3667. Sí, Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que graficar estos puntos. ¿Vean? Y trazarme mis dos rectas. Entonces, a ver, denme unos segundos, a ver, buscaré nuestro gráfico. Ustedes busquen, tienen sus gráficos a la mano de heptano y octano. A ver. Y dense a ver, grafiquen esas dos rectas en unos segundos, mientras yo voy buscando el archivo que teníamos. Trácense esas dos rectas, por favor, y díganme qué van a obtener. A ver. Ahí estamos, a ver. Ahora sí, continuaremos con esta parte. Ya, entonces, por eso les recalco, tiene que estar esto impreso, si no se van a complicar la vida, no puede estar en computadora. Ya si lo han hecho en Excel, el heptano y octano, y estos, ¿no? Recuerden, esto hemos graficado anteriormente. ¿Qué tendría que hacer? Yo voy a trazar los dos puntos, dice. A ver, espero que aquí no salga eso, más que todo le va a decir usted mejor en casa, porque requerimos siempre trazar ahí algunas rectas. Dice, para la zona de rectificación, 0,98, 0,98, dice, ¿no? Es un punto acá. ¿Dónde estaría 0,98, 0,98? Esto tal vez, acá. A ver, si esto es 1, acá será 9. Vean, esto es muy al tanteo. Por eso les recalco, muchos prefieren usar aquí papel milimetrado. ¿Sí? 0,8, 0,9, 0,98. Por acá, vean. Usted lo va a hacer a más detalles. ¿Ven? Asumamos que por acá está el 0,98. ¿Ya? Voy a asumir esto. Ahí está. Esto lo copiaremos al documento en Word que tenemos. ¿Está bien? Para que no haya mucho problema. A ver. Ya. Veremos el Word. Porque creo que vamos a tardar más, pareciera. Ahí estamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar, vamos a graficar estas dos rectas, como hemos dicho.
Solo debe tener ya tal vez ya usted en casa, ¿no? 0.98, 0.98, 1.09. Acá recuerden que estoy tanteando porque el gráfico acá no me permite hacer muchas cosas. Ahí está. Tengo un punto, 0.98, 0.98. El otro es 0.6, este es casi 0.7, ¿no? Simplemente estoy tanteando. Usted puede hacer esto en casa mucho mejor. 0.6, ¿hasta dónde tiene que subir? Dice, hasta, este es prácticamente 0.7, ¿sí o no? No puede hacer esto usted a mayor detalle en casa, les recalco, porque tiene el papel milimetrado. Este es 0.6, el 0.8, por acá debe estar 0.7, ¿sí o no? Aquí están dos puntos, con dos puntos ya puedo tener una recta. Entonces, alguien que va a hacer acá, seguramente ya se ha trazado, ¿no? Con estos dos puntos ha unido su recta. A ver. Su recta y se ha trazado. Y de similar forma vamos a hacer con la otra parte. A ver, esto un poco lo modificaremos. A ver. A ver, ¿qué tenemos por acá? Puede ser acá. Y puede ser acá, ¿no? Bueno, ya está por los dos puntos. Quieren lo extienden, ¿no? Cierto punto vamos a extender. A ver, para otro dejaré ahí. Ahí está nuestra recta. Usted seguramente le ha salido mucho mejor. Ya que lo tiene a la mano, impreso esto, ¿no? Esta es la recta, ¿no? Línea de presión de la zona de rectificación. Me tengo que trazar esta otra recta, vean, 0,005. Entonces, por eso es importante su papel milimetrado, si quieren, o que esto sea grande, en esencia, ¿no? Cuando lo tenga impreso, por eso es recomendable, ¿no? Cuidado, haga algún gráfico pequeño, que en un instante vamos a ver todavía, más aún que es muy importante que su gráfico sea de un tamaño adecuado, ¿sí? Es muy pequeño, entonces que no va a poder hacer mucho ahí. A ver. Ya, ahí está, ¿no? Está un poco lento el programa. Tiene mucho texto, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en esencia con este gráfico? Bueno, nos daremos los puntos, ¿no? Antes de introducir la recta. A ver, unos segundos. Entonces, ya. Veamos esto. A ver. Desde 0,05 dice, ¿no? A ver. Si esto es 0,1, 0,05 debe estar por acá, ¿no? Más o menos. 0,05, ahí está, y 0,005. Por acá debe estar ese punto, ¿no? Ahí está el punto, y el otro es 0,3 y el otro es 0,37. 0,3 debe estar por acá, 0,37. 37 debe estar por acá, más o menos, ¿no? Ahí. Esos dos puntos seguramente lo han unido ya en su gráfica con ayuda de una recta nada más, ¿no? A ver.
bastante, o estamos haciendo uno ahí, más o menos. ¿Ya? Entonces, vean. Se ve un poco más arriba. Ahí sería, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vamos a graficar esto? Hasta ahí, hasta donde se intersecten. Esto les debe dar a ustedes un poco mejor escala. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a contar los platos de manera gráfica? ¿Qué dice la teoría? Dice que debemos trazarnos, dice, debemos trazarnos escalones a partir del punto, lo que les comentaba, ¿no? Muy habitualmente van a ver esto, a partir del punto XD, a ver, veamos la ecuación para que no haya ningún problema. A ver. Ya. A partir del punto X D, X sub D. ¿Sí? X sub D entre la línea de presión en la zona de rectificación y la curva de equilibrio. Hasta el punto, ¿hasta dónde voy a hacer esto? Hasta el punto donde de intersección entre la línea de presión de la zona de rectificación y la línea de presión de la zona de agotamiento. ¿Sí? ¿Hasta dónde hay que hacer esto ahora? Hasta que en un escalón hasta el escalón. Hasta el escalón donde se cumpla hasta el escalón se cumpla que, a ver, ¿qué se debe cumplir? Algo parecido a lo que hemos dicho anteriormente en el método analítico, que la composición sea menor a la composición, ¿se recuerdan? Que sea menor a la composición del destilado. En este caso el producto de fondo sería, ¿no? Hasta 0,05 en este caso. Que la composición sea menor a que la composición del líquido sea menor a la composición del producto de fondo. ¿Sí? Parecería un poco esto. Algunos les puede marear a qué me refiero con esto. Vean, en realidad no es muy complicado. Me voy a trazar el punto XD, por eso también nos hemos dado este punto, ¿no? Para partir de acá. XD, ¿cuál sería? A ver, acá. Voy a trazar el punto, ¿no? X del destilado, guión X del destilado. ¿Recuerdan el destilado con cuánto salía? Con el 98%, ¿recuerdan? Este punto, 0.98. 0.98. Desde este punto voy a empezar a trazarme escalones. ¿Bien? Entonces, desde este punto que ya me he dado acá, por eso me he dado este punto para no perder mucho tiempo, voy a empezar a trazarme escalones. ¿Cómo se van a empezar a trazar escalones? En realidad, ¿qué harían ahí? Simplemente van a empezar a, ¿cómo son escalones? Como gradas, ¿recuerdan? Ahí van a empezar a trazar escalones a partir de este punto, ¿vean? Si van acá, ya tienen un escalón, 2 escalones, 3 escalones, siempre en línea horizontal y vertical, ¿no? Lo más posible acá, un poco es debido a que no estamos, no tenemos esto impreso acá, ¿no? Tenemos que mostrar un poco esto, entonces vean, ¿hasta cuándo va a ser esto? Vean, recuerdan que la recta de arriba, esta recta, pondremos otro color si desean, esa herramienta, esa recta es la línea de operación de la zona de rectificación. ¿Sí? Los rojos que vamos a ponerlo. A ver. Entonces, ¿hasta cuándo van a trazarse
esos escalones. ¿Sí? A ver, 2. En realidad hasta el punto de intersección, ¿no? Entonces va cambiando. ¿Dónde intersectan estas dos rectas? En este punto, ¿no? En ese punto les va a dar el punto donde va a pasar de la zona de rectificación a la zona de agotamiento, lo que hemos calculado analíticamente. Sigan trazando escalones. A partir desde este punto ya no va a usar la recta de arriba, va a empezar a usar la recta de abajo, nada más. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué tendríamos ahí? A ver. Esto ya lo puede hacer en casa, pero eso ya depende mucho de su gráfico, de cómo estén sus rectas, ¿no? Seguramente lo está haciendo usted a mejor escala y va a obtener mejores resultados. Simplemente es una parte demostrativa, ¿no? Bueno, ya, para no perder mucho tiempo. Ahí está, ¿no? Vean, en este punto se intersectan las dos rectas, ¿no? La línea de la zona de agotamiento y la zona de rectificación. Entonces, a partir desde este punto, vean, voy a hacer lo siguiente, a ver. Me seguiría trazando esto. Vean. A partir de donde se intersectan, ya se va a pasar usted a la otra línea. ¿Ven? Voy a seguir trazando escalones, pero ya voy a usar la otra línea. Ya no voy a usar la línea que estaba acá arriba. Sigo trazándome escalones, ¿no? Ahí. ¿Hasta dónde se va a trazar escalones? Hasta llegar a esta composición, ¿no? Por eso es importante que su gráfica sea grande, si no va a tener ahí problemas, ¿ven? Hasta ahí, pues, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a hacer usted acá? Cada una de estas intersecciones, vean, cada uno de estos puntos me indica un plato. ¿Esto qué va a hacer? Si lee en la gráfica, le va a dar la composición del plato número 1, ¿no? ¿Cuánto es en X? Bueno, ¿cuánto es en Y en este lado va a leer, ¿no? Y cuánto es la composición en el líquido. En este otro punto de intersección puede leer que la composición en el plato número 2. Entonces, vean, va a contar estos escalones y me va a decir cuántos platos tiene que tener la columna. Entonces, aquí dirán, bueno, esto no es la escala, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que son 7, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 me salen, ¿no? Pero vean, están, no, como no está escala, no podríamos asegurar esto. Ustedes esto tiene que ser en casa. Entonces, vean, este otro punto me va a dar la composición en el plato 3. Y así va a ir calculando cada una de las composiciones que tienen los platos, ¿no? Como hemos calculado aquí, puede hacer eso, simplemente leyendo de la gráfica. Entonces, ¿dónde va a entrar su alimentación? Lo mismo, ¿no? Tiene que buscar un plato en el cual su composición del plato sea menor a la composición de la alimentación. En este caso, tiene que buscar un plato que tenga una composición en X menor a ¿cuánto? Menor a 0,5. En ese plato va a entrar la alimentación. ¿Listo? Entonces, ¿esto de dónde viene? Les recalco, viene de la gráfica nada más. ¿Sí? Entonces, si usted hace una buena gráfica, va a poder tener buenas lecturas. ¿Alguien ya ha hecho esta gráfica? ¿Sí? Me sale 15 platos. Ya, puede ser. En realidad es un método gráfico, les recalco. Por eso es importante esto. En realidad, pues es importante su gráfica y con la destreza que esté haciendo esto, ¿no? Puede salir a unos 15, otros 14. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, ¿no? Su grado de separación, entonces, no hay mucho problema. En realidad, este método, o en realidad esta parte de la destilación, hace que difícilmente dos personas tengan el mismo resultado. Ahí difícilmente voy a creer que dos personas hayan graficado igualito. ¿Por qué? Porque como es gráfico, mucho depende incluso cómo vaya trazando sus líneas y el grosor de las líneas. Algunos trazan unas líneas bastante gruesas, eso hace que un poco se recorra, ¿no? Hacia los platos, todos. Entonces, solamente acá es importante eso, ¿no? Pero no puede variar mucho, no puede variar de 14 a 20, por decirles, ¿no? Eso ya implicaría que su gráfica está mal hecha o algo está hecho mal. ¿Alguien más ya ha acabado eso? ¿Cuántos platos les dan? ¿Qué me dirían los demás? A ver, ya deben tener su gráfica a la mano. Entonces, Sí, ingeniero. A mí me sale 14.
14, ¿vean? Entonces, pues les recalco, es difícil que dos personas en acá obtengan el mismo resultado. No me refiero a la cantidad de platos, sino incluso a la cantidad, a estas cantidades que hemos manejado en el método analítico. ¿Sí? Difícilmente voy a creer que dos personas hayan lo mismo acá. ¿Por qué? Porque algunos van a usar 4 decimales, algunos les diré que usen 3 decimales. Entonces, voy a hacer eso un poco al azar. Y si a alguien le digo que use 3 decimales, entonces alguien va a pensar, ¿no? Si es que, qué sé yo, solamente quisieras redondear esto, por ejemplo, pueden hacer la prueba, les voy a dar una práctica con este mismo ejercicio. Si les pidiera trabajar con 3 decimales, alguien va a pensar en primera instancia, no, pues aquí lo voy a redondear a 3 decimales todo y ya va a estar. No. Que recuerden, si trabaja con 3 decimales, esto va a influir en todo esto. Entonces, pues digo, es difícil que si una persona trabaja con 2 o 3 o 4 decimales, hay los mismos resultados. Entonces, por eso esto hay que revisar a detalle un poco cuando vamos viendo sus prácticas, ¿ya? Entonces, vean, ahí está. Es pues importante esto, que tengan el gráfico a la mano, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a poner como práctica, ¿no? Práctica. ¿Cuál va a ser su práctica para el siguiente martes? Van a resolver otra vez este ejercicio. Usando solamente 3 decimales. ¿Sí? Vuelvan a resolver este ejercicio usando solamente 3 decimales. Para empezar la parte superior, ¿no? A ver, solamente usen 3, no usen 4. Entonces van a ver cómo va cambiando un poco esto. Van a tener resultados, claro, parecidos, pero no van a ser iguales como si alguien pensara que va a redondear y listo, ¿no? Entonces, usando los dos métodos, ¿no? Usando el método analítico de Sorel y Lewis, usando el método gráfico de McCabe, ¿no? Entonces ahí voy a ver cómo están haciendo sus gráficas y todo lo demás. Entonces, por les recalco, ¿se imaginan en su examen? Yo les puedo dar una pregunta así. Entonces, ¿qué voy a tener qué voy a necesitar en ese caso? ¿Ustedes qué van a necesitar? Van a estar su gráfico impreso. Esto no lo van a hacer así en computador como yo estoy diciendo, esto simplemente para indicarles. Esto de exactitud casi tiene muy poco. Entonces, eso sí, por favor, tiene que tener, ¿no? Esas gráficas. Ya les haré hincapié. Listo, y con eso vamos a acabar esta clase de hoy. ¿Alguna duda antes de tal vez culminar que me puedan decir, tal vez, para su práctica para el siguiente martes? ¿Alguna duda? Los 3 decimales, ingeniero, solo para las fracciones molares Eh, o también para el líquido a vapor y todo eso. para todo, a ver, usen 3 decimales. Para todo, todo, todo. ¿Sí? Para Sí. todo, tanto para los flujos E, P, D, L y B, y para las fracciones molares, ¿no? X y Y. Todo a ver con 3 decimales. Entonces van a ver que va a cambiar un poco, obviamente no va a cambiar drásticamente, pero no van a ser los mismos resultados. Entonces, ¿qué puede ocurrir el día de su parcial? Yo puedo decir a ciertas personas que trabajen con 2 decimales, a otras personas que trabajen con 3 decimales y otras que trabajen con 4 decimales. Entonces, ahí incluso puedo ver, ¿no? Que van a obtener resultados distintos, obviamente aproximados, pero van a ser distintos, a eso me refiero, ¿no? Entonces, no pueden obtener los mismos resultados ambos. Y se van a dar cuenta al resolver esto, ¿no? Va a cambiar los resultados con los decimales y todo lo demás. ¿Está bien? Entonces, esto hagan para la siguiente clase, para practicar un poco. ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna otra duda, podemos detener la grabación y la clase.